Hola iglesia, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Este tiempo he estado reflexionando mucho acerca de las conversaciones que tenemos todos los días, durante todo el día, es estar platicando e intercambiando puntos de vista en diferentes ámbitos, en diferentes lugares, con diferentes personas. Pero no sé si tú ya te has dado cuenta de qué tipo de conversación sostienes con todas las personas con las que te comunicas. En tu trabajo, con tu esposa, tu esposo, con tus hijos. ¿De qué platican? ¿Cuál es tu conversación con tu esposo o con tu esposa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y a ti? También. Vamos a cenar, ¿no? ¿O solo alguien se siente familiarizado con ese tipo de conversaciones? ¿Qué conversación tienes con tus hijos? Papá, híjole, tengo un montón de trabajo. Lupita, por favor, agárramelo y llévatelo tantito para allá. Oye, papá, pero es que yo quiero platicarte. Y mis conversaciones generalmente empiezan a ser más con un equipo o un dispositivo electrónico, una computadora, un teléfono. Y el poco tiempo que tengo para conversar, o el poco tiempo que yo ocupo para conversar con las personas, generalmente no hablamos de cosas que son trascendentes. El día de hoy vamos a ver el poder que tienen las conversaciones, cómo todas las conversaciones que nosotros tenemos nos llevan a tomar decisiones y son muy trascendentes. Pero te invito a que cierres tus ojos y vamos a disponer y a poner nuestros corazones en las manos de Dios. Señor, bendito Padre, como cada domingo eres tú el que está aquí en esta plataforma, Señor, dando palabra y predicando. No importa cuál sea el vaso de barro que tú ocupes en cada ocasión, Señor, pero tu palabra siempre es la misma, Padre. Ponemos en tus manos esta tarde, este mediodía, nuestros corazones, nuestra atención, expectantes de lo que vas a poner, Señor, en nuestro corazón y en nuestro espíritu, Padre. Te damos gracias por tener la oportunidad de estar expuestos a tu palabra, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ya te pregunté por tus conversaciones con tu familia y tus conversaciones con Dios, ¿cómo son? Yo conozco gente que platica con Dios a la hora de la comida. Seguramente tú también has visto algunos que, Señor, bendice los alimentos en el nombre de Jesús, amén. Esa es la conversación que sostuviste con Dios en todo el día, bendiciendo tus alimentos y rápido porque ya tenías hambre. ¿Has tenido últimamente alguna conversación con tu pastor? ¿Con quién platicas? ¿Con quién inviertes tiempo conversando? ¿Con quién sostienes conversaciones profundas, prolongadas, enriquecedoras, edificantes? A ver, cierra tus ojos y que algo venga a tu mente. Dime con quién sostienes ese tipo de conversaciones. Porque si tú tienes conversaciones profundas y trascendentes con esa persona, hay una relación sólida. Si no tienes conversaciones trascendentes con Dios, tu relación con Dios no puede ser fuerte. Si no tienes conversaciones trascendentes con Dios, tu relación con Dios no puede ser fuerte. Es muy importante con quién conversamos y de qué conversamos. En la Biblia tú vas a encontrar muchas conversaciones que tú puedes leer, que tú puedes explorar, que tú puedes estudiar. Y quiero que vayamos esta mañana, vamos a ver rápido, muy rápido, cuáles fueron las primeras conversaciones de los habitantes de la tierra y si tuvo o no tuvo alguna trascendencia. ¿Te parece? ¿No te parece interesante que vayamos y digamos, a ver, espérame, ¿para qué abrirían por primera vez la boca el hombre y la mujer? ¿O con quién platicaron?
Acompáñame por favor al libro de Génesis, capítulo 2. La primera conversación que vamos a ver es la conversación del primer hombre en la tierra, Adán. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿No? Ahí hay alguien hablándole al hombre, a Adán. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahí hay una primera conversación, ¿verdad? ¿De quién es? Dios. Es lo primero que Dios le dice al hombre. Entonces, el oído de Adán lo primero que escucha es esta conversación. Su primera conversación de Adán fue con Dios. Y esa conversación con Dios, o lo que escuchó Adán, fue para darle instrucción para tener vida eterna. La voz de Dios le dio instrucción a Adán para tener vida eterna. Vamos a ver ahora cuál fue la primera conversación, o a quién le abrió el oído por primera vez. Eva. Vamos al libro de Génesis, en el mismo capítulo 2, en el capítulo 3, empezamos del versículo 1 al 6, dice aquí: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Primera, la voz de Satanás. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo del bien y del mal. Y vio entonces la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. ¿Con quién fue la primera conversación que tuvo Eva? ¿Con Satanás? ¿Y qué es lo que hizo Satanás en esta conversación que tuvo con Eva? Buscó crearle confusión. Le habló y utilizó palabras de Dios para acomodarlas y para provocar confusión en el corazón de Eva, contradiciendo la palabra de Dios. Pero aquí viene la clave del éxito de Satanás en esta actividad. Fíjate lo que hizo Satanás. Ofreció algo atractivo en los anhelos, en las emociones y en el corazón de Eva. Así actúa Satanás. Agarra lo que Dios te dice, le mete 2 o 3 cositas y lo mezcla con tus anhelos, con tus emociones, con la necesidad que tú tienes para crearte confusión. Finalmente, la conversación que tuvo Eva provocó que ella tomara una decisión. Ella tomó su decisión. ¿Y qué repercusión tuvo esta decisión? ¿Cuáles fueron las repercusiones de esta decisión? Muerte, ¿verdad? Esta decisión que tomó Eva provocó muerte. ¿Han escuchado el término de fake news? ¿Sí? Levante la mano a quien se le hace conocido el término de fake news. Bueno, voy a dar un contexto rápido. Un fake news se le puede traducir como noticias falsas, pero la palabra falsa es más enfocado en que no son genuinas, que no son auténticas, y han tenido hoy mucha difusión por los temas de las redes sociales.
se maneja mucho el término de fake news, ¿no? Oye, fíjate qué te llegó al celular porque puede ser una fake news, ¿no? Algo que no es auténtico, algo que trae jiribilla, ¿no? Las noticias falsas no necesariamente son malas. Las noticias falsas no necesariamente expresan algo malo, pero son falsas y generan conversaciones peligrosas. Seguro que tú te sabes algún fake news que no es algo de peligro ni agresivo para tu colonia, tu país o la humanidad, pero que no tiene fundamento y es falso. ¿No recibiste hace más o menos año y medio unas noticias de que si votabas por alguien iba a acabar con la corrupción y iba a crecer económicamente México? Esas no son noticias falsas, no son noticias malas. Son noticias ¿esas noticias en dónde te llegan? A tu estado de ánimo, a tu alma. ¡Ah, caray! Y entonces ya como que te la quieres comer, ¿no? Las noticias, esas son para mí. Yo la declaro una promesa en mi vida. ¿Alguien se acerca a ti ofreciéndote algo conociendo tu necesidad? Seguramente se trata de un fake news. Pero bueno, vamos a aclarar el tema porque los veo muchos así como que… Mira, hace ya algunos años, mi papá y un hermano mío y yo vendíamos periódico en el puerto de Veracruz. Nos teníamos que parar por ahí de las 4:30, 5 de la mañana para dirigirnos, caminar 2 calles e ir con un señor que ya en su camioneta nos llevaba a recoger el periódico. Por ese entonces empezó a crecer mucho una leyenda, algunos… Los maduros entenderán, se llamaba el chupacabras. ¿Alguien escuchó hablar del chupacabras? ¿Sí? A ver, levanta la mano y exhibe tu edad ante todos. El chupacabras, ¿no? Pero bueno, ese era algo como para mí fácil de identificar que era un mito, ¿no? Pero por ese mismo tiempo empezaron en Veracruz a correr rumores acerca de una mujer que estaba loca y que en las mañanas o de noche atacaba a cualquier hombre que se encontraba ahí y lo golpeaba y lo mordía ahí. Pero empezó a sonar tanto y tanto y tanto, ¿sí? Que empezó, esa fake news empezó a pegarnos así como en nuestras emociones, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando salíamos mi papá, mi hermano Gabriel y yo, ya teníamos, antes de salir de la puerta de la casa, teníamos un palo. Entonces, 5 de la mañana, levántate, quítate las lagañas, vámonos y no se te olvide que a la salida agarras tu palo, ¿verdad? Y ahí íbamos con nuestro palo caminando 2 cuadras porque pues ya se nos había metido eso en el corazón, ¿verdad? En el alma, ya estábamos ahí como que, ay, inciertos. Esa es una fake news, ¿sale? Algo que empiezan a decir y de repente ya lo empezamos a comprar sin un fundamento, sin autenticidad. Otro ejemplo de fake news. Hace un tiempo, a principio de año, bueno, no a principio de año, marzo, abril, entró un nuevo colaborador a mi empresa a nivel gerencial. Y nos empezamos a dar cuenta que batallaba mucho en la interacción que tenía con alguien que le reportaba él que estaba en una oficina que no está en Querétaro. Batallaba él mucho y de repente un día, 2 meses después, se me acerca y me empieza a preguntar cosas de ese colaborador. Oye, Toño, ¿y qué edad tiene fulanito? Oye, ¿y está casado? Oye, y tú lo conoces de hace tiempo, ¿qué es de su vida? Y yo me extrañé. Dije, ¿por qué me pregunta todo esto? Él ya no está hoy, ese colaborador, ese gerente hoy ya no trabaja con nosotros. Este gerente, el primer día que llegó a la organización, se fue a comer con una persona, ¿sí?, que no tenía una buena comunicación.
con el colaborador que está en otra oficina fuera de Querétaro. Porque como trabajan muy seguido y hay mucha fricción, pues entonces esta chica al nuevo gerente le pintó una imagen y una figura de este colaborador. ¿Y qué crees? Nunca pudo el gerente quitar de su mente esa figura, y eso provocó que la relación que tenía con él se viera afectada. Qué increíble que en una comida alguien le dibujó y le explicó cómo era la otra persona, y él, ¿qué crees que hizo? Lo adoptó, tomó decisiones, y su relación con esta persona pues se vio afectada. El otro ni en cuenta. Fake news, ¿no? Hay algunos aspectos menos graciosos o más personales. Por ejemplo, la infidelidad en un matrimonio. Alguien aprovecha la vulnerabilidad del alma de una persona que está distanciada de su pareja para ofrecerle cosas que le hacen falta y llenar esos vacíos de manera simulada, no auténtica. Y entonces vienen los casos de infidelidad. Fake news también tenemos. No nada más son de las redes sociales. Los agarramos y los empezamos a ver ahí, pero empieza a ver cuántos hay en todas las áreas de tu vida. Las promesas de campaña, ya hablamos de eso. Las fake news buscan como sabuesos crear confusión, apuntando al anhelo de las personas para lograr un fin. No es una mentira nada más, no es un comentario, no hablemos de mentiras, porque ya dijimos que hay fake news que no necesariamente son completamente una mentira o son equivocadas, pero lanzan buscando tu vulnerabilidad en tu alma y en tu corazón para crear confusión. Las fake news provocan conversaciones almáticas. Las fake news provocan conversaciones almáticas. Están basadas en nuestras emociones, en nuestra alma. Y Satanás es una fuente inagotable de fake news. ¿Qué es lo opuesto a una fake news o una noticia no auténtica o una noticia falsa o una noticia de este tipo? En el ámbito del espiritual, lo contrario a una fake news es una buena noticia. Lo contrario, en el ámbito de lo espiritual, lo contrario a una fake news es una buena noticia. ¿Y qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias. El evangelio es una fuente inagotable de buenas noticias y provoca conversaciones basadas en el espíritu. El evangelio de Jesucristo es el evangelio de Jesucristo, una fuente abundante de buenas noticias. Es el evangelio de Jesucristo una fuente abundante de buenas noticias. No tienes que estar escuchando ni viendo noticias en otro lado. Tú tienes la fuente más abundante y auténtica de buenas noticias para tu vida. ¿Quieres buenas noticias para tu vida? No busques en las redes sociales, no busques en tus amigos, búscalas aquí. Búscalas en tus conversaciones trascendentes con Dios. Que las decisiones que tomes estén basadas en aspectos espirituales y no en aspectos emocionales. Hay un pasaje en la Biblia que vamos a explorar ahorita que nos dice cómo se comportó Jesús ante una noticia sin fundamento, bueno, ante un fake news, ante un comentario y algo que no era auténtico. Y quiero que me acompañes a explorarlo. Vamos a recorrer en el libro de Mateo, si me pueden ayudar, Mateo capítulo 6, y si me pueden proyectar la versión NBI. ¿Lo tienes? Ok.
Entonces, lo voy a buscar aquí, lo voy a recordar. Mateo capítulo 16, perdón. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 23. Vamos a leerlo. Mateo 16, versículos del 21 al 23. Dice: Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. Pedro, acomedido, buen amigo, amaba a Jesús, lo toma, se lo lleva a un lugar aparte y empieza a reconvenirlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se vuelve y enfrente de todos los discípulos le dice: Aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué hizo Jesús cuando Satanás habló por medio de Pedro, su discípulo? Identificó que quien hablaba era Satanás. Y reprendió a Pedro en frente de sus discípulos, porque la Biblia dice que volteó a ver a Pedro. Y de un montón de gente. Marcos dice que había más gente. En Marcos 8:34 dice que no nada más estaban los discípulos, había más gente. ¿Tú crees que Dios amaba a Pedro? Entonces, ¿qué onda? ¿Por qué lo trata así? ¿Por qué lo exhibe enfrente de todos? Digo, no sé, yo espero que un día no el pastor o la pastora agarre aquí y me diga, ¿verdad? Apártate de mí, enfrente de todos. Ponte en ese lugar. ¿Qué pensarías? ¿Qué sentirías? Jesús hablándote y diciéndote: apártate de mí, Satanás. Enfrente de mucha gente. Enfrente de los cercanos a Jesús. Y ya ves que a Pedro no le gustaba ser reconocido. Lo que hizo Jesús es que identificó una noticia no auténtica, algo que no era auténtico, que no era espiritual. Identificó un fake news de Satanás e inmediatamente lo reprendió para evitar que creara confusión y que se impidiera el cumplimiento de la voluntad de Dios. Lo que Jesús hizo es que identificó y lo reprendió inmediatamente para evitar que creara confusión. Él no se esperó, él lo identificó y lo reprendió. Ahora yo te tengo esta pregunta. ¿Pedro era consciente de lo que estaba haciendo? ¿En qué sentido era consciente Pedro de lo que decía? ¿Con qué intención lo hacía esta reconveniencia Pedro? ¿Era una reconveniencia que venía con enojo, que venía con amargura? ¿Así le habló a Jesús? Era una reconveniencia que venía vestida de compasión, misericordia. Esta fake news que estaba tocando en Pedro, su alma y sus emociones.
Satanás es muy abusado. Jesús se dirige a Pedro para reprender diciendo: no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No estás hablando en el espíritu, estás hablando desde tus emociones y desde tu alma, desde ahí estás hablando. No pones la mira en las cosas de Dios que son espirituales, sino las pones en las de los hombres que son almáticas. Satanás usó el anhelo de Pedro, el amor de Pedro hacia Jesús, para tratar de persuadir a Jesús de abortar el proyecto de salvación para nuestras vidas. Eso es lo que intentó hacer Satanás. Y si Satanás lo hizo con los cercanos, los que convivían con Jesús, ¿sabes cuántas veces Satanás usa el anhelo y emociones de las personas para persuadir y evitar el avance del reino aquí en la tierra? ¿Sabes cuántas veces está lanzando fake news a nuestra alma y a nuestras emociones? Ahora, ¿tú qué hubieras hecho en el lugar de Pedro? Imagínate, aquí yo me subo al pastor y le digo: no, paz, no dejes tu trabajo para dedicarte a la iglesia aquí, no, ¿qué va a pasar con tu familia, no? Y se voltea el pastor y me dice: apártate de mí, Satanás, así enfrente de todos ustedes. Ponte en ese lugar, ponte en el lugar de Pedro. Ahora responde esta pregunta: ¿tú qué hubieras hecho? ¿Tu reacción sería espiritual o sería almática? Tú te conoces y tu reacción habla mucho de lo cerca que estás de Dios o no. La Biblia no habla de la reacción inmediata de Pedro, no te dice, creo que para no exhibirlo, porque pues, sí, yo me imagino que se agüitó, ¿verdad? La Biblia no nos dice lo que pasó inmediatamente después. Pero sí dice algo, y me quiero enfocar en eso. La Biblia dice en Mateo, y lo vamos a leer ahorita, que 6 días después de este hecho, fue testigo de la transfiguración de Jesucristo. Y pudo escuchar la voz de Dios que le instruía específicamente a que escuchara a su hijo. 6 días después, acompáñame a Mateo 17, versículos del 1 al 5. Mateo 17, versículos del 1 al 5. Hoy vamos a estar moviéndonos por muchos aspectos y muchos pasajes en la Biblia. Dice Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 5. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte. Así como Pedro llevó aparte a Jesús en el alma, Jesús llevó aparte a Pedro en el espíritu. Los llevó aparte a una montaña alta. Ahí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería que nos quedemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras Pedro aún hablaba, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Y una instrucción muy tajante y precisa: a él oíd, a él escúchalo. Yo imagino a Pedro
Después de que le dicen, apártate de mí, Satanás. El amor de Dios y de Jesucristo, llevándolo aparte a un lugar para que él fuera testigo de este acto y redireccionando su oído. ¿Verdad? Ya vi. ¿Quién escuchaste? Ahora te voy a llevar a un lugar para que te veas la manifestación gloriosa de Dios en el Hijo. Y te voy a dar una instrucción muy especial. A él, oíd. A nadie más. Como dicen en el argot de los barrios en los que me muevo, dice, Pedro aguantó vara. Quiero pensar que aunque le costó trabajo, entendió que no era personal, que se trataba de el uso que Satanás le quiso dar a su amor por Jesús. Creo que él entendió eso, a su reacción almática, y pudo permanecer hasta ser testigo de la manifestación especial. Y después de sus mismas palabras, en este pasaje, Pedro en sus mismas palabras dice, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, aunque me reprendas. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, aunque me reprendas, porque tu reprensión es en el cuidado para mi espíritu y en amor. Bueno es estar aquí aunque me reprendas. Ya se estaban armando ahí el campamento. Pedro ya estaba ahí, Señor, les pongo una tienda de campaña, cada uno. Estaba bien emocionado. 6 días antes agüitado, pero 6 días después emocionado. Otra vez las emociones de Pedro, ¿verdad? Mira, esto lo escribí para mí, pero te lo quiero compartir. La próxima vez que el pastor reprenda a los demonios que hablan a través de tus emociones, Toño, aguanta vara, porque probablemente 6 días después esa representación se manifiesta en la bendición de presenciar un milagro. Quizás el milagro que has esperado por años. Quizás el milagro que has esperado por años. La conversión de un hijo, la conversión de un padre, una enfermedad que estés padeciendo, tu economía. Esto lo escribí para mí, pero quiero que tú lo escuches y lo analices. La próxima vez que el pastor reprenda a los demonios que hablan a través de tus emociones, Toño, aguanta vara, porque probablemente 6 días después esa reprensión se manifiesta en la bendición de presenciar un milagro, el milagro que has esperado durante tanto tiempo. Así es como Jesús se comportó en ese tiempo. Y así es como Pedro se contuvo y reaccionó para permanecer. Ante un ataque, ante un fake news basado en emociones de amor y de compasión hacia un amigo, hacia mi maestro. Hay que aprender a identificar un fake news espiritual para evitar ser confundidos. Hay que identificar un fake news espiritual para evitar que nos confunda. ¿Te ha tocado alguna vez estar en algún lugar en donde alguien está hablando de un tema que tú dominas y ese alguien está diciendo cosas que tú dices, no sé en dónde lo estudió o si lo leyó en la mañana, pero no es así? En muchos ámbitos, en tu trabajo, no sé si te ha pasado a ti, o en la escuela, ¿no? Que estás en un foro en donde alguien está parado hablando y tú eres maestro, tú te dedicas a eso y resulta que lo que están diciendo, ¿sí?, nada que ver. Pero no sé si te ha pasado que a tu alrededor hay gente que no tiene tu experiencia o tu conocimiento en el tema. ¿Qué pasa con esa gente?
toman como verdad algo que no tiene fundamento y lo usan para tomar decisiones. Lo toman como una verdad, algo que carece de fundamento, y lo corporan como una base de su conocimiento para tomar decisiones. En muchos lados, tú eres experto, seguro eres experto en algo, algo te dedicas. Y has escuchado a alguien hablar disparates respecto a lo que tú eres experto. ¿Y qué crees? Hay gente que les cree y que lo agarra y con eso se va por la vida tomando decisiones en ese ámbito. ¿Cómo le hacemos para no caer en eso? Acompáñame al libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Estoy en mi iPad porque ahí tengo la versión NBI. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Dice: al partir para Macedonia, aquí Dios le está hablando, ¿sí? Aquí Pablo le está hablando a alguien, ¿para qué? Para que filtre lo que escucha, ¿sí? No vaya a ser que un cocinero le quiera enseñar a arreglar un carro a alguien. Dice: al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Estas cosas provocan controversias en lugar de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Estas cosas provocan controversia en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones que son inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan, ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. ¿Sí te ha pasado eso de que alguien está diciendo cosas en lo que tú eres experto y yo no lo hago? No sé si tú lo has hecho, pero de repente te le acercas al final y le empiezas a preguntar y a lanzarle preguntas que tú conoces la respuesta sobre el tema y como que dicen: chin, este sí sabe, ¿no? Y ya la regué, y a lo mejor se ponen rojos, no lo sé. Pero esta es la instrucción de Pablo a Timoteo, ¿verdad? No te enredes en eso, solamente provoca confusión. Es más, ni siquiera saben ellos de qué están hablando. Así es como ponemos filtros para los fake news. No te enredes en controversias, ¿eh? No sé si tú eres de los que discute contra los AMLOs y les dice, ¿cómo les dicen? Los pejezombis. No, o sea, ¿sí? A lo mejor ni tú sabes de lo que estás hablando y ellos tampoco. Dice: cuando no tenemos la película completa, cometemos muchos errores. Tomamos decisiones con una visión parcial de la escena. Y esa parcialidad es que es 80% humana, almática, y 20% espiritual. No alcanzamos a ver el 100% de esa circunstancia espiritual y entonces tomamos decisiones poniendo los ojos en las cosas de los hombres y no poniendo los ojos en las cosas que son de Dios. Mira, recuerda, las buenas noticias de Dios, la verdad de la palabra de Dios siempre apunta al Evangelio de Cristo. Siempre apunta al Evangelio de Jesucristo. Ojo con eso. Mira, acompáñame al libro de Juan capítulo 7. Hubo gente que se atrevió
Y ahorita lo vamos a leer. Juan, capítulo 7, versículo 45. Juan 7:45, vamos a leer al 52. Fíjate hasta dónde llegó este entenebrecimiento. Hubo gente que le cuestionó su doctrina a Jesús, cuando Jesús es el Evangelio y es la doctrina. Hubo gente que le cuestionó su doctrina a Jesús, cuando Jesús es la doctrina y Jesús es el Evangelio. Dice en Juan capítulo 7, versículos 45 al 52. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron. ¿Se puede saber por qué no lo han traído? Y ellos respondieron: nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley, dicen ellos, está bajo maldición, cuando probablemente fue su mayor bendición. Nicodemo, que era uno de ellos, de estos maestros, y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló y les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que él hace? ¿No eres tú también de Galilea?, le protestaron. Investiga en las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y ahí van estos a las Escrituras. ¿Y qué crees? ¿Y a qué conclusión crees que llegaron sobre Jesús? ¿A qué conclusión crees que llegaron sobre Jesús? Lo crucificaron. Lo crucificaron. Generalmente un fake news de Satanás apunta a nuestra alma para causar confusión, para enfocarnos en la ley y desconocer a Jesucristo. Hay personas que se enfocan en la ley ignorando a Jesucristo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué hay personas que se enfocan en la ley? Yo no sé si tú conoces, yo conozco empresarios o personas de negocios que conocen mucho de ley, aunque no deberían de conocerla, de ley fiscal, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué conocen tanto de esa ley si yo? ¿Tú por qué crees que conocen tanto de esa ley? Algo trae, ¿no? Esas personas conocen tanto de la ley que algo traen, ¿no? A veces saben más que un abogado, ya saben defender. Hay personas que se enfocan en la ley ignorando a Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque aún no han sido libres por completo. O quizá fueron libres algún tiempo, pero dejaron puertas abiertas por donde llegó un fake news de Satanás que los tiene confundidos. En sus corazones hay rasgos de su viejo yo, heridas que se abrieron, anhelos de su corazón. Por eso se aferran aún a la ley. En el mismo libro de Timoteo nos dice, a Timoteo le dicen, ¿para quién es la ley? Acompáñame, vamos a leerlo. Primera de Timoteo capítulo 8, Primera de Timoteo capítulo 1, vamos a continuar la lectura. Primera de Timoteo
capítulo 1, versículos del 8 al 11. Fíjate, dice: ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tenemos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos. Otra vez, tenemos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros, para los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina enseñada por el glorioso evangelio de que el Dios bendito me ha confiado. No es que la ley sea mala, pero la ley es para los injustos, para los que aún en nuestros corazones, en sus corazones tienen esto. Dice al final: en fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina, enseñada por, y aquí te apunta lo que es sano para tu vida, enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha dado. ¿En dónde está la fuente de buenas noticias? En el evangelio que apunta a Jesucristo. Una fake news de Satanás conduce a conversaciones almáticas que nos llevarán a tomar decisiones desde la emoción. ¿Tus conversaciones son espirituales, como la de Jesús hablando con Pedro? ¿Son espirituales tus conversaciones? ¿O son almáticas como las conversaciones de Eva? ¿Qué decisiones te llevan a tomar tus conversaciones? ¿A quién escuchas y qué escuchas? ¿Y a qué acción te mueve eso que escuchas? Aquí mismo en el libro de Timoteo vamos a ver algo que es bien importante. Acompáñame a Primera de Timoteo capítulo 2. Versículos del 11 al 15. Dice la Biblia que somos como un matrimonio con Jesús. Jesús, el esposo, y la iglesia, la esposa. No te sientas incómodo, hombre, eres la esposa, ¿vale? Aunque tu cerebro ahorita chocó ahí. Eso dice la Biblia, y desde esa perspectiva quiero llevarte a leer estas palabras. Dice: la mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime, porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Te lo voy a volver a leer. La iglesia debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No es permitido que la iglesia le enseñe a Jesús y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime, porque primero fue formado Jesucristo y después la iglesia. Además, no fue Jesús el engañado, sino la iglesia. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Pero la iglesia se salvará siendo madre, dando fruto y permaneciendo con sensatez en la fe, en el amor y en la santidad.
La iglesia se va a salvar. Hay una palabra ahí bien importante que dice permaneciendo. ¿Cómo se va a salvar la iglesia? Permaneciendo con sensatez en la fe, en el amor y en la santidad. No es la iglesia la que indica qué es sano y qué es no. No es la esposa instruyendo al esposo, ni la esposa instruyéndose a sí misma. Se trata del esposo instruyendo a la esposa. Se trata del esposo instruyendo a la esposa con todo amor, con todo cuidado, rescatándola de sus emociones. De eso se trata. Mira, vamos a ir terminando con esto. Dice, tus conversaciones te llevan a tomar decisiones. Y decidir es uno de los actos más difíciles que tenemos. Decidir es uno de los actos más difíciles que se nos pueden presentar en la vida. ¿Sabes por qué? ¿Por qué es tan difícil decidir? ¿Por qué es tan difícil decidir? ¿Por qué es tan difícil decidir con quién te vas a casar? Bueno, mi esposa no tuvo ninguna dificultad en tomar esa decisión. Vamos a ir terminando. ¿Por qué es difícil tomar una decisión? ¿Sabes por qué? Porque cuando eliges, renuncias a todo lo que no elegiste. Porque cuando eliges esposo o esposa, estás renunciando a los tantos millones de personas que están allá afuera. Por eso es difícil elegir, porque elegir representa renunciar a una o a muchas cosas. Por eso cuando estás pensando, tratando de decidir, lo que te mueve, lo que te impide no es consciente, pero por dentro hay una lucha porque estás renunciando a todo lo que no vas a elegir. Cuando decides, estás renunciando, implica una renuncia. Por eso decidir es uno de los actos más difíciles a los que nos podemos enfrentar. Renunciamos a lo que decidimos no elegir. Tú renuncias porque no lo elegiste. Es una gran responsabilidad tener libre albedrío, ¿verdad? Y Dios te lo dio. Dios te dio ese libre albedrío para que tú decidas y decidiendo renuncies. Ahora te pregunto, ¿a qué vas a renunciar? Yo te recomiendo que no renuncies al Evangelio. ¿A qué vas a renunciar? No renuncies al Evangelio. Ahora es más pesado esto porque toda decisión que tú tomas, y en esa decisión estás haciendo a un lado muchas cosas y rechazando muchas cosas y renunciando a muchas cosas, de esa decisión tú eres total y absolutamente responsable. Esa es la responsabilidad del libre albedrío. De esa decisión que tú tomas, de hacer a un lado cosas, de renunciar a algo, tú y solo tú eres total y completamente y absolutamente responsable. Vamos a dar cuentas de las decisiones que tomamos con este libre albedrío, ¿no? ¿Has escuchado a alguien que dice, híjole, es que yo no me quería casar, pero me obligaron? O sea, fíjate lo que está diciendo, yo no quería, me obligaron, ya está eludiendo la responsabilidad, ¿no? No, nada, usted se quiso casar, no, de verdad yo no quería, yo no decidí casarme, me casé porque me iban a meter a la cárcel o porque me iban a matar. Ah, bueno, pues usted decidió no meterse a la cárcel y no morir, pero usted tomó la decisión.
Oye, las circunstancias a veces afectan mi emoción y estoy confundido y no sé qué decidir. Está bien, pero la decisión que tomes es tu completa y absoluta responsabilidad. A lo que renuncies es tu completa y absoluta responsabilidad. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a tomar conciencia, cierra tus ojos, de esto que estamos el día de hoy escuchando del Espíritu Santo. Yo te quiero invitar a que inviertas tiempo, de verdad. En estos días, en este tiempo, yo te quiero invitar a que tomes tiempo, inviertas tiempo en sostener conversaciones trascendentes con Dios. Métete mucho, mucho, mucho en conversaciones con Dios. En este tiempo, en lo que está pasando en tu trabajo, en tu familia, en todos tus ámbitos, tú necesitas escuchar una voz que viene de lo alto. Tú necesitas tener conversaciones trascendentes con Dios, con tu pastor. De esta forma vas a tener dirección. Porque cuando una persona sabe a dónde va, le es quitada toda intranquilidad y confusión. Cuando una persona sabe a dónde va, cuando una persona escucha la voz de Dios y sabe con claridad a dónde va, se le quita toda la carga, la intranquilidad y la confusión que provocan en nuestra alma todas estas noticias, todos estos comentarios, todas estas conversaciones que Satanás bombardea nuestro corazón y nuestra mente. A veces escuchamos voces que nos desenfocan, que buscan llevarnos a otro lado. A veces esas voces que nos quieren llevar a otro lado ni siquiera saben a dónde se dirigen. Tienes que tener claro el destino que tú tienes y hacia dónde apuntas. Saber a dónde vamos, el Evangelio de Jesucristo conduce efectivamente nuestras decisiones. Hace que las decisiones que tomemos nos acerquen más a nuestro destino. Saber a dónde vamos en el Evangelio de Jesucristo filtra todas estas noticias y limita las voces que buscan llevarnos a otro lado, sin siquiera saber esas voces hacia dónde se dirigen. Que tus conversaciones con Dios te den una perspectiva espiritual y te hagan tomar decisiones que te lleven a tu destino eterno en el cumplimiento de la voluntad que Dios tiene para tu vida. Bendito Padre, Señor, te damos gracias por esta palabra para nuestros corazones, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú sabes lo que hoy nos puede tener inquietos, intranquilos, confundidos, Padre. Pero sabemos que conversando contigo, tú traes claridad y tú nos das una perspectiva espiritual, Señor. Yo pido, Señor, para cada corazón en este lugar expuesto a esta palabra el día de hoy, Señor, que tus conversaciones con ellos, Señor, les den una perspectiva espiritual, Padre. Que les complementen la película, Señor. Que les muestren todo el panorama, Señor. Que esta iglesia crezca en conversaciones profundas contigo, Señor. Y que apunten siempre al Evangelio de Jesucristo, Señor. No permitas, Señor, que Satanás los confunda en la lectura de su palabra, Señor. Como estos maestros y sacerdotes que teniendo a Jesús enfrente, lo desecharon por no encontrar en la palabra
algo que les confirmara que Él era. Yo te pido, Señor, que tú a esta iglesia les confirmes y que el Espíritu Santo que mora en ellos guíe sus conversaciones, guíe sus decisiones, Señor. Que no desechen algo enfocados en la ley. Que escuchen fuerte la voz del Espíritu Santo que mora en ellos, Señor. Y aunque a veces parezcan cosas difíciles de aceptar, de entender, confiemos en esa voz que nos dice: es por aquí, es por aquí, yo te apunto al Evangelio de Jesús, es por aquí, es amor, es salvación, es crecimiento, es multiplicación. Sí, hay cosas difíciles que hay que transitar, sí, hay aspectos que no te van a buscar, hay aspectos que no te van a gustar, pero hay libertad, hay salvación, hay multiplicación. Y en ese camino tengo destinados los tiempos en los que te concederé los milagros que estás esperando el día de hoy. Camina por esa línea, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, porque ahí están colocados los milagros que hoy necesitas para hacer crecer el reino de Dios en esta tierra y hacer que retroceda las tinieblas, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo pido todo eso, Señor. Amén.